Información de último momento, este es el fallo en el que se ordena la liberación de los acusados, de los detenidos, en realidad por los abusos en Independiente, Mauro. Exactamente, es el fallo de la Sala Primera de la Cámara Penal de Lomas de Zamora que firmaron los jueces Alberdi, Navascués y Rolón, donde ordenan la libertad de 3 de los acusados. Son los que habían planteado una apelación ante esta sala, entre ellos el relacionista público Leonardo Cohen Arasi, el árbitro de fútbol Martín Bustos y un tercer detenido de nombre Alberto Ponte. A ver, ¿por qué estaban detenidos hasta ahora, Mauro? Ellos venían detenidos sospechados de 3 delitos contra la integridad sexual que había imputado la fiscal, la doctora Soledad Garibaldi y el juez de garantía Luis Carzoglio. Entendían que se daban 3 delitos: corrupción de menores, se daba el abuso sexual, ahora vamos a detenernos en esa figura, y la promoción a la prostitución. Bueno, lo que entienden los camaristas que ha generado y ha decantado en la libertad de 3 los acusados, y adelanto, va a decantar en la libertad de otros 3 que siguen detenidos, que seguramente las defensas con este fallo se presentan hoy. Detenidos desde marzo, ¿no? Más o menos. Detenidos desde marzo. Si vemos el momento en el que liberaban a Leonardo Cohen Arasi, al árbitro Martín Bustos, son imágenes que hicimos ayer con nuestra compañera Janina Álvarez en la alcaldía departamental de Lomas de Zamora. Ese es Leonardo Cohen Arasi, en el momento que recuperaba la libertad, y el otro que vimos entrar al auto era el árbitro de fútbol Martín Bustos, que no hizo declaraciones. O sea, no se encontraron pruebas o no se pudo comprobar que hubo abuso sexual. Es un tecnicismo para la Cámara. La Cámara dice, ¿hubo delitos sexuales? Sí. Pero no hubo abuso sexual. Recuerden que la fiscal había dicho que el abuso sexual, incluso con mayores de edad, acordate que hay muchas víctimas mayores de edad, no menores, la fiscal decía que el abuso se había consumado por más que no habían colocado un arma en la cabeza de las víctimas, ni la habían agarrado por la fuerza. La fiscal decía que los abusadores se habían aprovechado del estado de vulnerabilidad de las víctimas, entre otras cosas, su situación de pobreza, su lejanía con su lugar de origen, que son provincias del interior. Para la fiscal eso servía para moldear la figura del abuso sexual, por más que la víctima fuera mayor de edad, que son muchas de las víctimas son mayores de edad y eran mayores de edad al momento de ser justamente víctimas. La Cámara dice no está aprobado el abuso, no decimos que son inocentes, decimos que en todo caso vayan a juicio por otros 2 delitos, que son la corrupción de menores en cuanto a los menores que fueron corrompidos y la promoción a la prostitución, porque sí, dicen los camaristas de la Sala Tercera, hay elementos para acreditar que existía un delito que es promoción a la prostitución por parte de los acusados, que lo que hacían era promocionar con dinero, instigar con dinero, contratar con dinero a estos jóvenes para y esos someterlos. Delitos son escarcelables. Claro, ahí está el punto. Esos delitos ameritan la escarcelación por la pena en expectativa que tienen. Claro, la fiscal, acá viene un punto, puede apelar, y ojo con esto que les voy a contar. Una resolución de esta característica, donde una Cámara Penal dice que tienen que ser escarcelados, como vemos en este fallo que estamos mostrando en exclusiva, la foja redactada donde dice revocar la prisión preventiva y demás, la única alternativa que queda es que la Fiscalía General de Lomas de Zamora, porque es una instancia superior, que es la Fiscalía General, presente un recurso de queja en la Cámara de Casación. Y te adelanto, Claudio Agos, la Casación rara vez se va a meter en esta cuestión. La Casación va a decir, miren, en todo caso que vayan a juicio en libertad, porque no son inocentes, están por lo menos procesados por 2 delitos, no por 3. En corrupción de menores, ¿cuál es la pena? La pena en expectativa 3 a 10. Por eso están en libertad, porque la mínima es 3. Pero quiero decir esto, imagínense la polémica y la redacción del juez de garantías Carzoglio, que firmó el procesamiento y la prisión preventiva, y de la fiscal, que estaban convencidos que podían acreditar estas 3 figuras penales. Por eso ahora, Claudio Agos, toda la noticia pasa por lo que está pasando en el juzgado de Avellaneda, porque los tienen que notificar ahí y tienen que firmar la libertad definitiva. En la Fiscalía está trabajando Gabriela Karchak. Gaby, buen día. Hola, muy buenos días. Y desde ya les adelanto que no solamente se va a presentar un recurso a casación, sino que también el jefe de los fiscales, Contegrán, posiblemente hasta pida un jury para los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Apelación, que son los doctores Navascués, Alberdi y Rolón. Hay muchísimo malestar, como contaba Mauro, en las partes que han llevado adelante la investigación, porque para ellos el delito de abuso está probado. Y tengo algunos datos más que aportar. En la última semana se descubrieron más
casos de abuso y se incorporaron a la causa. La fiscal está desolada, no entiende absolutamente nada, no puede creer lo que ha pasado en la Cámara de Apelaciones, lo mismo en los allegados e incluso el juez Carsolio. Están con muchísimo malestar, van a tener que llegar hasta aquí todos los martes y viernes entre las 8 y las 14 horas para firmar, porque otro de los temas que le llaman muchísimo la atención a los investigadores es que esta libertad se les dio a sola firma. Ni siquiera se le dio la posibilidad al juez de pedirles una fianza como para que estén un poquito más dentro de la unidad 40 de Lomas de Zamora. No, a sola firma. Es como un crédito ilimitado. Sí, Claudio. ¿Se sabe algo de estas nuevas víctimas que vos decís que se han conocido nuevos casos, que se han incorporado a la causa, si son menores de edad, si son mayores o no, en principio sin conocer la identidad, ¿no? Sin conocer la identidad, lo que sí se sabe es que las víctimas de estos abusos, casi ninguna ha quedado en Buenos Aires, muchos se volvieron a sus pueblos, muchos tuvieron que dejar el fútbol porque han quedado absolutamente destrozados moral y anímicamente. Sí. Se indican a los mismos liberados, es un dato importante saber esto. Es decir, los nuevos, las nuevas víctimas... La misma red. La misma red. Ahora... La misma red. Ya llegó hasta aquí, perdón, quiero decirles, 10 y 26 de la mañana llegó hasta aquí el árbitro Martín Bustos. Ah, mirá. Él reconoció que había tenido sexo con personas jóvenes, no así que hayan sido menores de edad. Sí, la estrategia, nosotros lo hablamos... Gaby, nosotros también lo reconoció. Claro, nosotros siempre eso lo contamos. O sea, la estrategia defensista de todos fue muy parecida. Fue decir que tenían relaciones con adultos... Consentidas a cambio de dinero, preferían dentro de la escala penal, por eso digo que la estrategia defensista le funcionó perfecto a todos en esta valoración de recuperar la libertad. Ellos prefieren, en todo caso, quedar procesados por promoción a la prostitución y no quedar procesados por un abuso sexual. Fue esa la estrategia defensiva. Claro, pero acá es corrupción de menores, siguen acusados por eso. Hay menores también. Pero aclaraban que no sabían que eran menores, ¿no? Además aclaraban en el caso del árbitro Martín Bustos que le dijeron que la persona con la que él estuvo era mayor de edad. Me acuerdo que estábamos hablando con el abogado de Bustos y él mismo, y nosotros también nos horrorizábamos. Doctor Chavarría. Nos decía, considerando la contextura física de un chico que juega al fútbol y que entrena y demás, la verdad que no es posible saber qué edad tiene y si es menor o si es mayor. Ese era el argumento del abogado. De ahí, bueno, imagínense ustedes. Y nosotros decíamos por otro lado, con Gaby me acuerdo, charlábamos que la fiscal decía, no, paren, acá se está dando un delito que es un abuso sexual, por más que no exista un forzamiento con un arma de fuego, ni una captura, ni golpes, porque las víctimas son vulnerables por su necesidad, por su estado de pobreza, por su falta de independencia económica y porque vienen del interior y no tienen aquí familia. Bueno, ese argumento la Cámara dijo no alcanza para decir que eso es un abuso. Igual, Gaby, te digo algo. No, de hecho, Mauro lo desestimó porque dice que en una de las declaraciones el chico usaba el dinero para comprarse ropa o algunos artículos de lujo y por tanto no era una situación de vulnerabilidad o de poder superior porque él usaba el dinero no para cuestiones de necesidad básica. Un dato. Tremendo, tremendo. Un dato, más allá de la intención que el procurador quiera pedir un jury, está en su derecho de hacerlo, y de que va a apelar seguramente la Fiscalía General de Lomas de Zamora, va a ir en queja a la Cámara de Casación, me da la sensación que como no están diciendo los camaristas de Lomas que son inocentes, sino que está modificando una calificación. Hay un delito que dice que no. Y los van a mandar a juicio, conociendo cómo suelen fallar, nadie va a retrotraer esto a la detención otra vez. ¿Sabes qué te van a decir en la casación? Que vayan a juicio en estas circunstancias, manteniéndose la libertad y que en el juicio se dirija. Ahora hay que ver lo que dijo Gaby, los nuevos casos que se incorporaron a la causa. Y si el criterio es el mismo, salvo que una de las víctimas diga, me pusieron un chumbo en la cabeza, porque si la Cámara entiende que no hay abuso, porque no le importa el argumento de que son chumbo en la cabeza y cambie para criterio de la Cámara, no estoy diciendo que no estemos de acuerdo. Pero además, perdón, Mauro, Claudio, hay una cuestión técnica. La defensa dice que se han tomado declaraciones sin su presencia, más allá de que ellos pidieron estar cuando se les hacían las cámaras GESEL. Entonces esto la Cámara lo toma como un argumento válido para anular esos dichos. Como no estaba la defensa presente, les da el derecho, les da la derecha a la defensa en este pedido, en esta recusación, y entonces algunos
de los testimonios que fueron tomados, incorporados a la causa, no han sido valorados. ¿Qué se pudo sacar de las declaraciones de los menores de edad? Son 37 las víctimas que había computado la fiscal. Nosotros en su momento leímos el procesamiento con la prisión preventiva que tenía también Gabriela, que había dictado el juez Carzoglio. Hay un tema muy raro que habíamos planteado que generaba, para mí marcaba claramente cómo las víctimas estaban corrompidas sexualmente, que era que ellos, muchos de los jóvenes abusados, se habían enojado con el periodismo, diciendo, lo declaran, diciendo, che, están diciendo los medios que nos violaron, están diciendo los medios que nos abusaron, pero en realidad nosotros queríamos ir porque obteníamos unos mangos para comprar ropa. Vos fíjate hasta dónde les cambiaron, les adulteraron la cabeza a estos jóvenes, que les hicieron creer que esto que estaban haciendo era habitualidad y que no era un delito. De hecho, en un momento se filtraron unos chats que no recuerdo quién era el que estaba hablando. Sí, me parece que era el árbitro, Bustos, ¿no? Sí. Que hablaba con un jugador y hacía referencia ahí a un vehículo, a qué auto tenía, a un departamento. Digo, uno cuando lo ve de afuera, no es muy difícil identificar que en realidad está tratando de acercarse a ese chico y que lo está tratando de seducir desde lo económico, ¿sí? Para llegar a un fin sexual. Pero sí usa como anzuelo la cuestión económica, sabiendo que el chico está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? No solamente para adquirir alimentos, si querés, que es lo que decías vos, Gaby, antes. Quiero contarles otro dato que está incorporado a la causa y que la Cámara dejó pasar, y esto es también algo que horroriza a la Fiscalía y al juez de garantía. Así es que Martín Bustos porta una enfermedad de infectocontagiosa. Tenés razón. El portador está enfermo de HIV y se lo culpaba como agravante la posibilidad de haber contagiado a alguna de las víctimas. Bueno, esto también, te lo pasé, Mauro, ahí se desestima que el hecho de que sea un agravante que esté enfermo de HIV. Sí, ahí mostramos la foja esa en la que desestiman el agravante. De hecho lo pone como la promoción de la prostitución, que tiene una pena, como vos decías, de 3 a 10, y por eso la expectativa de mínima y es excarcelable, como preguntaba Claudia. Le digo algo compartiendo mientras vemos la imagen que ayer obtuvo Janina Álvarez, que es impresionante. Son 3 los excarcelados. Sí, les adelanto que se viene. Acuérdense que hay 3 más detenidos. La defensa de los 3 detenidos que todavía están presos se presentan hoy. O sea, si ellos saben que la sala primera de la Cámara de Lomas tiene el criterio de entender que no es abuso sexual lo que sufrieron las víctimas, se presentan hoy. Con el mismo argumento, digamos, va a caer por... de cajón. Claro, va a tener el mismo resultado en las presentaciones que hagan los 3 defensores que no habían llegado a la Cámara de Lomas de Zamora con este planteo. Ahora, insisto con esto, es tan fino entender que deja de ser abuso porque para los camaristas el estado de vulnerabilidad no consuma el abuso en sí mismo. Es tan delicado como finísimo. Tan fino, que nosotros lo discutimos acá con el abogado, porque al abogado, que fue muy claro cómo iba la estrategia de la defensa, y me acuerdo que Gaby estaba ese día también, fue Chavarría, que es el abogado de Bustos, que dijo, me acuerdo hasta enojado con nosotros, dijo, muchachos, acá eran pibes que querían hacer plata, o sea, cambiando el eje de la discusión. Porque les gustaba el relojito nuevo, como las diciendo, zapatillas nuevas. Como diciendo, ¿qué tiene de malo que si son pibes mayores de 18 quieran cobrar por un servicio sexual? Ese era el planteo de la defensa, y le prosperó. Ahora se encontraron con una Cámara que entiende que eso no constituye el delito de abuso sexual y se retrotraen a la figura clásica del abuso, que pareciera que para que sea un abuso sexual necesitas que te pongan un chumbo en la cabeza, cuando en realidad hay otras formas de consumar el abuso sexual y lo dice la ley. Por algo la fiscal se agarró de ese artículo. Claro. No es un invento de la fiscal decir que el estado de vulnerabilidad es parte del abuso sexual. Pero bueno, la Cámara Penal dijo, no nos importa nada la vulnerabilidad, no nos importa que tenga chive el árbitro, hay delitos sexuales. ¿Cámara Penal de qué departamento? Sala primera, Lomas de Zamora, los jueces, Rolón, Navajuez y Alvarez. Es la sala más antigua, Iba a decir eso, con jueces más grandes. De apelaciones de la Cámara, sí, de apelaciones. La mayoría de los jueces, no tengo las edades, pero hablamos de una sala... Más de 60 años. Iba a decir eso, más de 60 años. Para entender que la valoración de los delitos sexuales de una época y de otra, como la violencia de género en una época y otra, también va arraigada que tiene que ver con la experiencia de vida y la escuela que han heredado jurídica.
Acordate Obvio. que no se hablaba de violencia de género hace 20 años, entonces un juez de la vieja escuela es probable que no la tenga en cuenta a la hora de resolver. O le cueste, o sea, más exigente. por Y a la hora decirlo de los así. delitos sexuales pasa lo mismo. Ujú. No es de hoy. Pero me llama, creo que Gaby, vos tuviste en la chance de ver en lo que llamamos un off the record a la fiscal y al juez, están quebrados. Ayer me dijo, en un momento el juez Carzolio me dijo una frase, Devastados. el juez me dijo, la República hoy tuvo uno de los fallos más graves en cuanto a delitos sexuales, integridad sexual, es un cachetazo de los más graves que... El mensaje que está dando la justicia. La justicia nos está diciendo no investiguen más. El mensaje que da la justicia hoy es que se pueden cometer abusos sexuales y no vas a ir preso. Todo lo que investigamos, todo lo que probamos hasta acá, todo lo que la fiscal llevó adelante con abusos comprobados y probados ha sido desestimado. El mensaje que está dando la justicia hoy es de una nueva justicia y va para atrás. Sí, y con un agregado, ¿no? A ver, que mañana o pasado, y el dato que vos estás incorporando no es menor, hay más víctimas. Pero vos si sos víctima, pienso esto, charlémoslo juntos, si vos sos víctima de esta organización y tenés que ir a declarar un debate el día de mañana sabiendo que llevan en libertad, Te condiciona. te condiciono, pues. Sabiendo que ahora Es están muy todos peligroso libres. para las víctimas. Claro, digo, Muy peligroso, van a tener valentía de ir al debate, sobre todo pibes que te acabo de contar, que declararon que se enojaban con el periodismo porque decíamos que eran chicos abusados, porque ni ellos se entendían que eran abusados en cuanto a la corrupción de menores y el lavado de cerebro que les hicieron. Imagínate esos pibes con todo lo que les costó declarar, animarse a contar, ir a tribunales. Esto de salir de pensar o entender que eran víctimas y que lo que les pasaba no era natural. Ahora con este fallo, estar en la casa mirando y dicen, che, todo al pedo lo que hicimos. Si están libres. Y si la justicia le dijo que no fuimos abusados, y hasta uno seguramente le va a decir al otro, che, viste que yo tenía razón, no fuimos abusados, en todo caso nos compramos zapatillas. O sea, el lavado de cerebro que les han hecho, con este fallo, como dice Gaby... Sí, ratifica el lavado de cerebro que tienen los chicos, ¿no? Claro, pero con A mí este lo que me fallo parece peor. es que la falta de educación, la falta de conocimiento, incluso el desconocimiento que habían sido víctimas de un delito también constituye una situación de vulnerabilidad. Y si claro. no lo ven estos jueces, bueno, en manos de quienes están. Igual Sí, no para las creo. nuevas víctimas dice, ¿para qué vamos a exponernos a su vez a declarar, a decir, no van si en cana. después va a quedar en la nada? Quiero contarles que hablé con el abogado representante, el abogado defensor del árbitro Bustos, el doctor Chavarría, me dijo que él aún no estaba notificado, que después que le llegue la notificación entonces sí iba a poder hablar sin ningún problema con nosotros. De hecho, Bustos llegó hasta aquí solo. Entró, firmó, ¿Pero lo estuvo viste menos de vos a 15 Bustos? minutos y se fue. Sí, claro. O sea, viste la entrada del árbitro. Digo yo, pero a su vez van a ser juzgados por Trae el la delito de salida. corrupción de menores de 3 años a 10. No, en un juicio pueden ir en cana. Hasta pueden ir... Con 3 años y un día van preso. Van presos. Lo que pasa es que llegás libre, lo que hablamos siempre, Claudio, vos, Gaby, cuando vos llegás libre a un juicio, es muy difícil que te metan en cana en la sentencia de primera instancia. En general, ¿qué te dicen? Y como llegó en libertad, hasta que no quede firme en casación, no se efectiviza la detención. Y además, pensemos esto, en un delito Por de estas lado de eso, características, ¿quién nos garantiza que las que están en libertad, los que quedaron libres, no empiecen a apretar indirectamente a los testigos y a las víctimas a partir de ahora, que seguramente se lo habrán dicho a Gaby? Porque ahora tienen otra vez acceso a tecnología, tienen acceso a melodiar a través de terceras personas la casa de la pensión de independiente, pueden meter un llamadito a través de otro diciendo, che, pensá lo que hiciste, a ver. Ellos estaban esperando la elevación a juicio oral y les cae esta bomba. Y a partir de aquí, no pueden ensuciar la investigación, no pueden aplacar ánimos de denuncia, no pueden utilizar estos nuevos medios a los que tienen acceso como para contactarse nuevamente. Digo yo, con las y la víctimas, Cámara no o hubiese con podido aquellos que fueron decidir. incorporados. Dejamos de lado el abuso sexual,
corrupción de menores, los otros delitos, detenidos hasta el juicio oral. No, es que justamente ahí está la clave del asunto. La estrategia de la defensa fue, si yo volteo el delito más grave, que es el que tiene detención, automáticamente me los tienen que escarcelar por la pena en expectativa. Porque la libertad, en realidad, no tiene que ver con el delito en sí, se discute por la pena en expectativa que tienen los delitos. ¿Viste corrupción de menores tenés hasta 10 años? Lo que pasa es que la mínima es la que pone la vara para la detención, es 3. Entonces, como la mínima... 3 años vas... Claro, pero la ley dice... 3 años y un día. Claro, para que vos seas detenido en la etapa provisoria, necesitas de mínima que la pena menor del delito sea superior a los 3 años. Acá no pasa, está en los 3 años. Entonces, claro, en el abuso sí se iba de 4 a 15, creo, no me acuerdo la pena que tiene. Ya. Pero estaba por arriba. En cambio, con esta calificación... 6 son. Por eso. La mínima. Perdón, 6 a 15. Con esta calificación y la defensa te dice, fueron con este planteo, Claudio y Gabo, dijeron, no hay abuso. Al no haber abuso, concedan la excarcelación. Yo creo que no va a prosperar un pedido de juicio político. Yo creo que los jueces están, digamos, es tan discutible todo esto en el derecho, que no son, digamos, los jueces saben que están fallando, probablemente de manera antipática, y a nosotros nos asquea probablemente la resolución, pero también saben que tienen un artículo que se ajusta la ley al los derecho. Respalda, digamos. Entonces habría que cambiar la ley, lo que decimos siempre, para que estas cosas no pasen, ¿no? La ley debe ser mucho más taxativa. Bien. Vamos a tomar contacto ahora con Enrique de Rosas, allí el médico psiquiatra, para dialogar sobre este caso y bueno, las consecuencias que puede tener aquí en la liberación de estas personas acusadas. Le quitaron el abuso sexual en los delitos de los cuales los acusan, pero dejaron allí corrupción de menores. Enrique, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿qué estaba pensando, no? Yo digo, en las 37 víctimas, Mauro, ¿no? Sí, 37 hechos seguros. ¿Qué impacto tendrá emocional en todos esos chicos jóvenes, algunos menores de edad, el hecho que se enteran que aquellas personas que han abusado de ellos hoy en día se estén allí en libertad? La justicia les ha dado la libertad. Sí, bueno, aprovecho para saludar también a Mauro, que está ahí. El grave tema de la justicia, que a veces, de hecho nosotros venimos de publicar un artículo al respecto, es que a veces los jueces pierden conciencia, los magistrados pierden conciencia del altísimo valor normativo que tiene lo de ellos. Es decir, piensan en la pena, pero no piensan en las consecuencias psíquicas que implica para alguien la sensación de pérdida de la justicia. ¿Y a qué voy? Parte del trauma que una persona sufre es el hecho en sí mismo. Es decir, he sido abusado, he sido violado, he sido víctima de corrupción de menores. Pero luego están las repercusiones, lo que se llama el trauma secundario, cuando de golpe, como yo estoy mirando, por eso aproveché para aprender, mirando en una cámara, que en un televisor, que el sujeto que abusó de mí queda libre, queda sin pena y demás, lo cual me retraumatiza y lo cual vuelve a revivir ese trauma, con consecuencias casi exactamente, y esto es quizás la gente lo que no puede, que le cuesta comprender, como el trauma, la base fisiológica del trauma es la memoria. Al recordar ese episodio, inevitablemente me retraumatizo casi como si estuviese actuando ahora. Entonces el concepto de injusticia es tremendamente generador de patología. De Rosa, ¿puede ser que la víctima en realidad no lo exteriorice como un trauma, pero que internamente lo viva como tal? Porque recién Mauro hacía referencia a la declaración de algunos chicos que decían, bueno, reconocían que ellos habían tenido sexo, pero cambiaban sus zapatillas, cambiaban su ropa y demás, y en su declaración no se mostraban como víctimas. Pero internamente puede quedar ese daño, esa herida, y pueden tener otra percepción. Mira, Agustina, vos conocés el ambiente de modelos, ¿no? Y yo hace unos 20, 25 años empecé a trabajar en trastornos alimentarios. ¿Por qué se los comento esto ahora? ¿Sabés lo que encontramos con chicas que padecían anorexia y anorexia, que las llevaba prácticamente a la muerte? Que habían estado llevando al cuerpo, es decir, somatizando un abuso previo. Es decir, eran épocas en las cuales todavía el tema del trauma psíquico, y recién empezamos con trastornos alimentarios y demás. Es decir, obviamente que una persona lo puede llevar a la esfera psíquica pura,
pero la inmensa mayoría lo lleva al cuerpo, lo lleva en forma de trastornos alimentarios, en forma de adicciones, en forma de alcoholización, en forma de patologías o en forma de suicidio. Es decir, el grave tema es que esto no se manifiesta con el sufrimiento neurótico. Entendamos por neurótico lo que nos pasa a nosotros: nos enojamos, nos deprimimos, nos volvemos ansiosos. No, claro que no. La inmensa mayoría de las personas con cuadros traumáticos, ejemplo más popular son los excombatientes de Malvinas, terminan con ¿qué? Y con adicciones, alcoholismo y cuando no, suicidio, ¿no? O sea que un chico pudo haber declarado en la justicia que en realidad él no lo vivía como un abuso, pero internamente sí, y esto lo vuelve de alguna manera a victimizar, ¿no? La decisión de la justicia, y hace y contribuye a que en realidad ese chico siga pensando que eso está bien. No solamente eso que vos acertadamente estás diciendo, sino que casualmente por el desconocimiento de la justicia de cómo opera el trauma psíquico, piensan que porque no se ve ahora, no sé bien qué se espera, que esté gritando o algo así, eso no implica que ha sufrido una noxa, es decir, un deterioro psíquico, que se va a manifestar en el futuro casi indefectiblemente. La estadística es que del trauma psíquico por casos de violencia sexual tienen repercusiones casi inevitablemente el 60-70% de las víctimas, es altísimo. Entonces, indefectiblemente, la justicia debiera entender esto, que no es simplemente la operatoria de aplicar un articulado, sino las consecuencias sobre las personas. Claro. Enrique Zeta, hay una frase que dijeron los jóvenes víctimas de abuso sexual y delitos sexuales que me impresionó, que en un momento, sumando a lo que te decía Agostina, se enojan con el periodismo. Hay una frase que uno le dice al otro, le dice: che, en la tele están diciendo que fuimos abusados, ¿qué están diciendo? Que dejen de hablar boludeces, como que, entiendo yo, y vos que habrás hecho peritajes de este tipo, como que la corrupción de menores ha sido tan dañina sobre la mente de estos jóvenes que ni siquiera pueden percibir el abuso. Lo toman como algo natural. Como algo naturalizado. ¿Te ha tocado experimentar o entrevistar jóvenes con esta característica? Me ha tocado experimentar un joven en particular, sí, por supuesto, pero un joven en particular que viene de esa misma cantera, el caso Alexis Zárate. Mira. El caso Alexis Zárate, en el cual a él le parecía totalmente normal y natural todo lo que tocaba a la esfera de la sexualidad. Es decir, ¿cuál era el inconveniente en el caso de Alexis Zárate? Que él no entendía básicamente de qué se lo estaba acusando. Es decir, claro, había vuelto tan normal la idea del abuso, que obviamente esa era la forma de relacionamiento sexual. Cuando a veces hablamos de sujetos abusadores, violadores o violentos sexuales y demás, o violentos físicos, nos olvidamos que en muchísimos casos ellos mismos han sido previamente víctimas de abuso, ¿no? Generalmente en el núcleo familiar, Enrique, ¿no? Absolutamente. Bueno, desde la infancia. El otro día con Mauro estuvimos en un programa, y con Paulo en un programa sobre la historia de Robledo Puch y demás, o cuando hablamos a veces del caso emblemático del petiso orejudo, Cayetano Santos Godino, ¿qué estamos refiriendo? Gente que en su infancia de alguna manera ha sufrido alguna forma de abuso y la repite indefectiblemente. Enrique, estaba pensando, no sé, de las 30 y pico de víctimas que hay en la causa, y dejando de lado todo lo que tiene que ver la cuestión judicial, si hay condena o no hay condena, si hay pena, si hay absolución. Acá tenemos 30 y pico de personas, chicos, jóvenes, algunos menores, otros mayores, pero ahí muy jóvenes, que de alguna forma necesitan una contención ajeno a todo lo que pasa en la causa judicial para tratar de reencauzar la vida de esos jóvenes, ¿no? Y de esos chicos. Porque si no pueden surgir de allí personas muy violentas el día de mañana también. A ver, lo que estamos trabajando todas las asociaciones que tenemos que ver, no solamente con la victimización, sí, pero sí con el trauma psíquico, es tomar no solamente el victimario, sino que estudiar el victimario para entender que en una enorme mayoría de los casos han sido ellos mismos víctimas de abuso. Entonces, lo que hoy es imperativo es imaginar a estos 37 chicos como potenciales victimizadores futuros. Esto no es culpabilizarlos, sino es entender la lógica de cómo funciona el aparato psíquico, y si no actuamos ahora, no solamente no los protegemos a ellos, sino no estamos protegiendo a la sociedad. Fíjense lo tremendo, en el trauma en general se habla de, ¿vieron cuando uno tira una piedra en un estanque que se empiezan a multiplicar las ondas? En el trauma es eso, un primer golpe se multiplica hasta el infinito. Piensen ustedes que estos 37 chicos potencialmente victimizadores, ¿por qué una sociedad actúa de esa manera? Es una sociedad loca. Es lo que se denomina la historia repetitiva, ¿no? Si tenemos un padre alcohólico puede ser, hay grandes posibilidades que un hijo o sus hijos sean alcohólicos también, ¿no? Porque ven como algo normal y común lo que hizo el padre, o en un caso un padre violento, etcétera.
De hecho, nosotros funcionamos por comportamiento imitativo, es decir, aprendemos no racionalmente, sino aprendemos por imitación. Entonces, si hemos vuelto normal, qué bueno, tener un comportamiento sexual en una de esas me sirvió de algo, ¿por qué no el día de mañana voy a demandar lo mismo si me toca a mí ya futbolista o ex futbolista crecido que se encarga de dirigir otras inferiores, hacer eso? En realidad esto es lo que uno ve en las causas forenses, que estos sujetos a su vez han sido víctimas. No quiero dejar afuera también el contexto. De Rosa, usted ha sido referencia también al ámbito del modelaje, y en el caso de los chicos que están en las inferiores, y lo hemos repetido acá, la historia de vida de cada uno de ellos en general vienen de otra provincia, no están acompañados por su familia, realmente están solos acá, tienen poco acceso al dinero. Entonces, en el modelaje muchas veces pasa exactamente lo mismo, y a eso hay que sumarle que vienen con un sueño, que tienen un jugador generalmente como referente, un club, que el sueño de su vida es justamente pertenecer a un club y ser el mejor jugador de fútbol. Todo eso hace que la cabeza de ese chico también se predisponga para otra cosa, ¿no? No, absolutamente, y por eso yo lo comparo con, de hecho el otro día lo pensaba por una chica ya grande para el mundo de las modelos, de unos 30, 31 años, en las cuales el planteo eran el efecto de los castings, ¿no? Que evidentemente todo el mundo que está o que conoce el ambiente sabe qué pasa y qué funciona, y las ilusiones, porque como vos decís, cualquiera que conozca justamente el casting, o los chicos que vienen del interior con un grado de vulnerabilidad enorme, no solamente no tienen contención, no solamente están arrancados, sino que han depositado en ese que los recibe una cantidad de ilusiones de su propia vida, en el cual el trauma no es solamente el hecho del abuso en sí mismo, sino es la pérdida de la ilusión. El mito de Ícaro es exactamente eso. Yo estaba volando y se me parten las alas, se me pierdo las alas. Realmente es algo que creo que a veces no se logra mensurar, ¿no? Claro. Sí, yo pensaba que la libertad, a ver, más allá de lo jurídico, me parece que la libertad, el mensaje y sobre todo saber que quien te abusó, te corrompió y promovió o promocionó que vos seas parte de una red de prostitución, la libertad puede tener un efecto muy devastador en cuanto a lo que se viene de aquí en adelante, en un juicio. No sé, digo, ¿cómo haces para sostener al denunciante de aquí en adelante y que mantenga sus dichos al momento de ir a declarar? Y recién nos contaba nuestra compañera Gabriela Natalia Garchak que se sumaban nuevas víctimas en tribunales. Digo, ¿cómo hace esta gente para ir a declarar si el mensaje que le bajan es están todos libres? Y hay un cuadro en la psicología experimental que es lo que se llama la desesperanza aprendida. ¿Cómo le explicas a alguien que ya cuesta mucho vencer el tabú de decir que uno ha sido abusado? Vos sabés perfectamente en casos de gente grande, ¿te acordás del caso de San Isidro, del colegio de San Isidro, sí, del maestro de pintura, que bueno, que poco importa, Peter Malenkin, que en definitiva, ¿por qué aparecen todos estos chicos que serán señores? Porque es muy difícil, si al mismo tiempo no lo acompaña la justicia, es decir, un sistema judicial que dice, no, miren, los vamos a proteger, y por ende le validamos a los demás diciéndole, sí, por favor denuncie, sí, por favor preséntense, el mensaje es opuesto. El mensaje es, bueno, aguántensela, que total, eso debe ser la norma en la sociedad. Bueno. Muchas gracias, De Rosa, como siempre un placer escucharte. Por favor, el placer es mío y saludos a todos ustedes. Gracias. Ahí vemos a vos, le dio la libertad directamente desde la alcaldía de Lomas de Zamora. Esto fue ayer a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Después lo que no entendí, que me dijo Gaby, es si tienen que presentarse una vez por semana. A mí me parece que no suele ser así, no sé si una vez por mes, a dar fe de que están a derecho. Hoy van al juzgado y de hecho ya estuvo el árbitro Bustos para firmar la libertad. Es decir, ahí está, ¿ves? Ese es el árbitro. Me ha cambiado que Bustos. Está en función de la imagen que conocimos con el pelo cortito. Sí, a Cohen Arasi lo mismo, ¿no? Como la cárcel y el paso del tiempo en la cárcel cambia absolutamente a las personas. Sí, desde marzo, ¿no? Decíamos, ¿estuvieron detenidos? Si no me falla la memoria, sí. Yo creo que sí. Más de 5 meses. Me parece que sí. Cuenta. Mirá la diferencia de Cohen Arasi con la imagen que veíamos de él a diario, exultante, adentro de los boliches y demás. Es otra persona en términos de aspecto, me refiero, ¿no? Vamos a escuchar algunos testimonios del día de ayer.
es que la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora ha revocado el dictado de la prisión preventiva. Nosotros hemos presentado el recurso de apelación, entendiendo que la acusación, tal como la ha presentado la Fiscalía y lo ha dispuesto el juez de garantías, contenía errores en el procedimiento, errores en la aplicación del derecho. El doctor Cornaglia está en comunicación telefónica, que es el abogado justamente de Cohen Arasi, que como veíamos recuperó ayer la libertad. Doctor, buen día. Agustina Scioli y Mauro Zeta lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, ¿qué nos puede actualizar? Estamos viendo allí a Cohen Arasi cuando salía ayer, este cambio también que en este caso, bueno, lo ha beneficiado, ¿no? Mire, lo que le puedo decir es que la Cámara ha ajustado las circunstancias a derecho. Nosotros hemos pregonado la inocencia de todas las acusaciones. Como es conocida esta causa de los abusos a los menores de Independiente. Cohen Arasi estaba acusado de 5 abusos sexuales y bueno, hemos pedido la revocación. La causa subió a la Cámara nos dio la razón. Fundamentalmente lo que le puedo decir es que no hay existencia de delito de abuso sexual por parte de Cohen Arasi. Cohen Arasi estuvo mal detenido, estuvo injustamente detenido por más de 5 meses, estuvo 2 veces al borde de la muerte por episodios cardiológicos, y la verdad que esto es un daño que es irrecuperable. ¿Cómo? ¿Por cuestiones de salud tenía algún antecedente cardíaco, Cohen Arasi? Tiene antecedentes cardíacos y además él fue operado por un bypass gástrico, que esto condiciona lo rutinario, las condiciones de vida, y que por más que el Servicio Penitenciario bonaerense haya dado lo mejor de sí, él necesitaba otro tipo de cuidado. Pero al margen de eso, como le dije, el estar mal detenido es porque se le acusó injustamente de 5 delitos inexistentes. Doctor, Mauro Zeta lo saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mauro? A ver si paso en limpio algo, estuve leyendo la resolución, pero bueno, por cuestión de tiempo la pude hojear. Qué suerte que tuvo, porque a los abogados todavía no nos llegó. Ahora se la mando, doctor, no se preocupe. Bueno, Era una broma. me encantaría que sea juzgado de garantía, pero vos ve cómo funciona esta parte de la justicia. Bueno, allá... Bueno, está bien, no era la idea de pelear. Escúcheme. No, pero no es un tema con usted, Mauro. Bueno, pero déjeme que le voy a la pregunta, porque si no me olvido, estoy grande ya. Espere, ahí está, me acordé. No, la Cámara dice que no hay abuso sexual, pero mantiene 2 calificaciones vigentes, que una de ellas es la corrupción de menores y otra la promoción a la prostitución, ¿correcto? Lo está diciendo usted, Mauro. A mí no me... A ver... Bueno, se lo cuento. Le hago una pregunta. Sí, dígame. Lo que ha prosperado es el planteo de ustedes respecto de que lo que pasó no constituye el delito de abuso sexual, con el argumento que tenía la fiscal, que el abuso se consumaba por la vulnerabilidad de la víctima, por más que se tratase de personas mayores de edad. Eso es lo que la Cámara ha derribado, básicamente, que no toma como fundamento del abuso el estado de vulnerabilidad del denunciante. Mire, Mauro, déjame explicarle esto. En la Argentina, el ejercicio de la prostitución no es un delito. No es un delito ni para el que la ejerce, ni para el que paga el favor sexual. ¿Sí? Entonces, la prostitución ejercida por un mayor de edad, reitero, no es delito para ninguno de los dos. Y este supuesto estado de vulnerabilidad esgrimido por la fiscal no fue sustentado por ninguna prueba que lo acredite. Creo yo, y es a mi humilde entender, que la fiscal se vio envuelta en una causa que la sobrepasó, con una terrible presión mediática y política, y la llevó a pisotear garantías constitucionales, de aplicar derecho inexistente, porque la Cámara entendió que ellos, que fueron acusados de abusos sexuales, sus conductas no se condicen con abusos sexuales. A ver, es terrible
terrible que una persona sea encarcelada supuestamente por haber cometido un abuso sexual, siendo que sus conductas no son abuso sexual. Está bien, pero... Esto no es un tema discrecional. Acá hay una ley que dice qué es abuso y qué no es abuso. Espéreme. Igualmente, sí, lo entiendo usted y acabo de explicar lo mismo, que la Cámara entiende eso. No obstante, por eso le decía, la Cámara también entiende que hay dos delitos que siguen vigentes, por los cuales tanto su cliente como Bustos y Ponte podrían ir a juicio, que son dos delitos contra la integridad sexual, es cierto, de una pena menor, pero que siguen vigentes esos delitos. Respecto de la corrupción de menores, ¿su cliente, Cohen Arasi, estuvo con algún menor o siempre estuvo con mayores? ¿O argumentó que... Espere, déjeme la pregunta cerrarla. ¿O argumentó, creo que usted lo dijo alguna vez, que él, si había estado con un menor, no lo supo? No, mire, yo le voy a ser bien claro. No lo dije yo, lo dijo él, directamente en las cámaras de televisión, que él había pagado por sexo y que jamás estuvo con un menor, y que si estuvo con un menor, él nunca lo supo. Eso lo dijo él. Pero más allá de eso, yo lo que tengo para decirle es que Cohen Arasi, todas las conductas que él realizó, en ningún momento tuvo la intención ni de promocionar la prostitución de un menor, ni facilitarla, ni corromper el normal desarrollo de la sexualidad de un menor. De hecho, él dice no haber estado con ningún menor. Bueno, la Cámara sigue sosteniendo que esos delitos sí están vigentes. No, pero entiéndame lo siguiente. Así como le compro, espera, Adrián. Permítame desarrollar como yo lo escuché. Bueno. ¿Puede ser? Sí, claro. Lo que yo le digo es que persista una pesquisa, una investigación tendientes a dilucidar los hechos, a la búsqueda de la verdad y a que se terminen de recabar pruebas que sean obtenidas de manera legal. Eso no se condice con lo que usted está diciendo, que la Cámara dice que sí hubo delito de promoción. No, lo que dice es, sigan investigando en esta línea. Está pero bien. ustedes no pueden mantener encerrado a Cohen Arasi con esta acusación. Porque la verdad es que acá se escuchó que Cohen Arasi abusaba de menores de edad, que Cohen Arasi organizaba una red de trata de menores. Son acusaciones tan graves y todos aquellos que han endilgado esta acusación por los medios van a tener que responder oportunamente. Sí, lo han dicho. También es cierto que la Fiscalía, tomando la declaración de los jóvenes, algunos adultos y otros menores, ha construido esa imputación en términos jurídicos. Doctor, déjeme decirle lo último. Me encantaría explicarle punto por punto para rebatirle todos los argumentos. Sí. El tema es que al inicio de la causa salió un decreto de la Fiscalía donde prohíbe a los abogados divulgar cuestiones particulares de la causa, máxima teniendo en cuenta que hay menores en el medio. Sí. Me encantaría, ahora, una vez que esto esté levantado, que nosotros podamos tener la libre disponibilidad para poder llevar adelante una explicación concreta, y de hecho lo vamos a hacer en el juicio oral. Tengo muchas ganas de llevar esta causa a juicio oral. Yo creo que va a ir a juicio. A ver, no creo que va a ser el ámbito para dictaminar, me parece. Pero seguramente. Bien. Seguramente. Doctor, bueno, por mi parte le agradezco. El tema que estamos... Gracias a usted, gracias por darnos la oportunidad de que de alguna manera se limpie un poco el nombre que fue tan pisoteado. Porque no nos olvidemos que de esto no se sale nadie, ¿eh? Él hoy tiene la libertad, pero no puede transitar libremente por la calle, ¿eh? Él hoy está sindicado como pedófilo, independientemente que la Cámara, que son los jueces del juez, porque esa es la Cámara, son los que están por encima del juez y por encima de la fiscal. Dijeron que no, que Cohen Arasi no cometió los delitos de abuso. ¿Cómo le sacan el mote de pedófilo a alguien que no abusó de ningún niño? ¿Lo pensó? Doctor, por último, ¿Cohen Arasi debe presentarse semanalmente? ¿Cómo dijo? Cohen Arasi tiene que presentarse todas las semanas. ¿Cómo es allí la cuestión? Estamos yendo ahora a presentarnos al juez de garantía para que nos dé las directivas de cómo lleva adelante. ¿Está con él al lado, doctor? No, estamos arribando en breve al juzgado de garantías. En estos casos, en general, no voy a decir en particular porque todavía no tengo la información,
seguramente va a tener que darle algún tipo de condicionamiento, de presentarse periódicamente, ya sea semanal o mensualmente, para acreditar que él siga ajustado a derecho, y lo va a hacer. No nos olvidemos que antes de que salga la orden de detención, yo mismo lo llevé a los estrados de la Fiscalía. No estaba tipeada la orden de detención y nosotros ya la presentamos. Claro. Ya estuvimos ajustados a derecho. Gracias, doctor. Que tengan buen día. Hasta luego.